este capítulo de Bianchi, con el capítulo 4 del libro de Bianchi, el apogeo del mundo burgués. Lo que tenemos que partir es de la idea de, ahora sí, del triunfo definitivo del capitalismo y de la industrialización como modelo social y modelo económico. Entonces el mundo se hace capitalista, mientras que de ese mundo capitalista un reducido número es industrial. ¿Qué quiere decir esto para que no nos confundamos? Significa que al hacerse capitalista la relación de producción dominante va a ser la relación de trabajo asalariado, y que eso significa que el campo del mundo, el comercio, va a estar estructurado en la lógica del mundo capitalista, trabajo asalariado y capital, y capitalista, digamos, que aprovecha y que extrae plusvalía. Mientras que de ese mundo total, un reducido número se dedica a la producción de bienes industriales, que no es lo mismo decir que es capitalista. Digamos, todo el mundo es capitalista o tiende a ser capitalista, mientras que un reducido número de esos capitalistas se dedica específicamente al área industrial. Obviamente estamos hablando de los países más ricos, de lo que van a ser, a medida que avancemos el artículo, los países imperialistas, las potencias mundiales. Francia entra en lo que se conoce como el Segundo Imperio, con Napoleón Bonaparte, y por medio del Estado favorece el desarrollo industrial y la construcción de ferrocarriles. La construcción de ferrocarriles es esencial, no solo en términos de comunicación, sino en términos de reactivación de la economía. Y no en términos de que la reactiva justamente porque reactiva el comercio, sino porque demanda muchísimos bienes, o sea, para construir las vías férreas, para construir las estaciones, para construir los propios trenes, los combustibles que lleva. Toda esa cantidad de trabajo generado genera una reactivación industrial para el desarrollo de esas vías, de ese sistema de comunicación y de las propias maquinarias, y la mantención en el tiempo de ese sistema de comunicación. En el Imperio Prusiano pasa algo muy similar. La industrialización está asociada a los ferrocarriles, pero el Estado es mucho más decididamente un favorecedor del desarrollo industrial. Hay un plan intencionado del Estado prusiano en el desarrollo industrial. Ese desarrollo industrial está vinculado justamente al desarrollo también de una industria armamentística. Prusia es, para la simpleza digamos, de la comprensión, es lo que después va a ser Alemania. Entonces, en Alemania hay una política bancaria de crédito decidida y un Estado interventor. O sea, los bancos están abiertos a los préstamos para el desarrollo industrial, mientras que el Estado es un Estado que interviene para favorecer que ese desarrollo industrial se dé de la manera más dinámica y más rápida posible. Se producen fuertes modificaciones en el comercio mundial, que no tienen que ver estrictamente con las relaciones comerciales, sino con el calado de las embarcaciones. Al incrementarse el calado de las embarcaciones, lo que permite es abaratar costos, al poder trasladar en un solo viaje más cantidad de mercancías, por lo tanto introducir con más fuerza los bienes industrializados, y también importar con mucha más dinámica los bienes traídos de América Latina. Pero eso también favorece el desarrollo de la industria naviera, no solamente se reduce a la cuestión comercial. No es que el calado de las embarcaciones produce solamente un aumento del comercio, sino que también, como en los ferrocarriles, un aumento en la demanda vinculada a la construcción de estos barcos, todos los insumos que generan los astilleros productores de barcos, mientras que también se desarrollan sistemas de créditos para la construcción de estos barcos y sistemas de seguros para la movilidad de esas cargas en el mundo. Entonces pasamos de un modelo liberal de desarrollo económico industrial dinámico a un modelo que se va poco a poco convirtiendo en el imperialismo. En 1873 estalla
lo que llamaron la Gran Depresión. ¿Por qué digo lo que llamaron? Porque la Gran Depresión realmente va a ser la crisis del 30, la de 1929, pero esta es, si se quiere, la primer cuota importante de esa crisis que va a llegar tarde o temprano. En, en esta Gran Depresión lo que se nota es que el capitalismo liberal por primera vez tiene un límite, por primera vez nota que el sueño del progreso constante, del crecimiento indefinido del capitalismo tiene un techo, y ese techo se embarca en 1873 y hasta 1890 es muy evidente el freno de la economía. En ese contexto los capitalistas no son los únicos que buscan mercados para colocar sus mercancías, sino que ahora sí son los estados los que intervienen para que los capitalistas puedan colocar sus mercancías, porque de esa manera alimentan algo que ahora vamos a ver y es muy importante para los estados, alimentan la lógica del poder nacional. Ser una potencia industrial, ser una potencia comercial, ser una potencia imperial. Hay una tendencia a la concentración, o sea, las empresas para poder colocar y competir de manera más, o sea, asegurándose las ganancias, asegurándose la victoria de alguna manera dentro del mercado mundial, empiezan a concentrarse en cárteles. O sea, significa que las empresas establecen precios mayores y precios menores para evitar las pérdidas. Las grandes empresas, o sea, se reúnen un grupo de empresas y establecen los precios y reducen los riesgos de competencia. Y otros directamente se conforman en trust, o sea, en un intento de ser de monopolios. Eso es interesante porque eso está marcándonos el fin del liberalismo, de la promesa de la libre competencia, de la promesa de que es el mercado el que regula los precios, la famosa mano invisible. Acá se está limitando la mano invisible, y no por la intervención del Estado, sino por las propias empresas que limitan esa supuesta mano invisible, y los precios empiezan a estar establecidos por estos cárteles de venta. Entre 1875 y 1914, ¿sí?, la solución para esa depresión fue básicamente el imperialismo. ¿Qué es lo que expresa ese imperialismo? Una salida económica, pero en realidad termina siendo una lucha por la supremacía militar, la supremacía política y en definitiva sí por la supremacía económica de Europa y del mundo. Mientras que en paralelo termina suponiendo una ideología profundamente racista, nacionalista, digamos, para que entendamos la lógica. Para salir de la crisis se entra en imperialismo como una manera de salir económicamente, pero esa lucha por que no genere destrozos la crisis acaba por construir una lógica de supremacía o de competencia política y militar. Esa competencia política y militar termina construyendo o termina alimentando ideologías que ya estaban vinculadas a profundas explicaciones racistas sobre el comportamiento humano. Ese imperialismo es lo que Lenin llamará la fase superior del capitalismo, de algún modo casi como si fuera el último capítulo del capitalismo en los términos de lo que Lenin pensaba para esa época. Las nuevas tecnologías implicaban también materias primas que no se encontraban predominantemente en Europa. Nos referimos en particular, o sea, a la aparición de los motores a explosión, los autos, que permiten una rápida salida de la crisis o ofrecen la posibilidad de una salida de la crisis, tienen como contraproducente el hecho de que son alimentados a derivados de hidrocarburos. Y la gran mayoría de las fuentes de hidrocarburos no se encuentran en Europa predominantemente. Lo que empuja también en esta lógica imperialista es a la búsqueda de esos yacimientos y asegurarse esos hidrocarburos y contribuir al desarrollo de esta parte de la industria que se muestra con cierto dinamismo con respecto al resto de la Gran Depresión. Se produce una expansión del mercado de alimentos, ¿sí?, un triunfo definitivo de las burguesías. Esa expansión del mercado de alimentos tiene que ver con la urbanización que se va a producir cada vez más fuerte en esta época. ¿Y por qué digo que la urbanización tiene que ver con los alimentos? Porque la urbanización habla de personas que producen bienes pero no alimentos. Entonces la concentración de trabajadores en sectores
económicos que no producen alimentos, implica un aumento de la demanda de alimentos y obliga a aquellos que producen alimentos a producir mucho más de lo que producían, debido a que una buena parte de la población, el 50% de la población ya, no está produciendo alimentos y sí los demanda. Es el triunfo definitivo de la burguesía, básicamente porque nos explica este paso del liberalismo al imperialismo, la caída definitiva del poder de la aristocracia. ¿Qué sucede en el mundo del trabajo? Básicamente lo que tenemos es una clase obrera que lo que evidencia es que es la única capaz de cuestionar el poder burgués, ya que la aristocracia está derrotada. Entonces la única clase con capacidad organizativa y numéricamente hablando capaz de ofrecerle resistencia a la burguesía es definitivamente la clase obrera. Pese a las diferencias que tiene internamente, la clase obrera tiende a convertirse en una sola, a uniformizarse, a caracterizarse por cierta homogeneidad interna. ¿Cuáles son esos grupos internos a la clase obrera? Un sector importante de trabajadores especializados, que Bianchi los ejemplifica en los reparadores de máquinas. Nos referimos a aquellas personas que no son operarios de máquinas, sino son personas que reparan, que tienen alguna preparación, son técnicos, pero son trabajadores. Este grupo tiende a ilusionarse con que sus hijos no hagan su tarea, sino que logren estudiar y que se conviertan en otro grupo de trabajadores, que son los que se conocen como trabajadores de cuello blanco. Este capitalismo que estamos analizando es un capitalismo que acaba de mostrar cierta importancia en el desarrollo del sector tercerizado, o sea, en el sector de comercio y servicios. Entonces, ese grupo de servicios se desarrolla con cierto éxito y tiene una vida un poco más acomodada que el resto de los trabajadores. Estos son los que se conocen como trabajadores de cuello blanco. Por eso muchos de los trabajadores anhelan con poder llegar a ese lugar, esa especie de pequeña burguesía, como se le conoce. Luego de eso encontramos a los trabajadores y trabajadoras de fábrica, y más abajo los recién emigrados del campo, o sea, aquellos que salieron del campo en busca de trabajo en la ciudad. Esa es más o menos la conformación de la clase obrera urbana. La organización colectiva le permite a la clase obrera acceder a algunas mejoras en las condiciones de vida. Esa organización colectiva se basa en los sindicatos. Los sindicatos logran una estructura de organización de tipo nacional que genera éxitos en esto de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero que tiene como defecto una limitación para cuando escalemos al intento de organizar la internacional de los trabajadores, debido al fuerte carácter nacional de los sindicatos y al fuerte carácter internacionalista de la Asociación de los Trabajadores. El último sector que nos queda en la sociedad, que tiene que ver con los aristócratas y los campesinos, que forman un grupo en retroceso y a la defensiva. Los aristócratas están derrotados definitivamente en política, y los campesinos, en tanto a las relaciones económicas, están desplazados y tienen cada vez menos importancia. Los aristócratas van a buscar adaptarse a las nuevas condiciones, acercándose a algunos sectores de la burguesía o directamente acercándose a la iglesia en busca de representar esos sectores conservadores. Mientras que los campesinos tienen dos opciones: o buscan migrar a América y ahí continuar como campesinos, o migran, como ya dijimos más arriba, hacia la ciudad en busca de una nueva vida, como obreros, obviamente, relegando su lugar de campesinos. ¿Cuál es el mundo de las ideas en este apogeo del mundo burgués? Tenemos una iglesia que actúa en general como un sector conservador, ¿sí? En este lugar va a quedarse en ese espacio conservador. La iglesia históricamente no va a tener un sector mucho más dinámico hasta que no lleguemos a la iglesia del tercer mundo, en la década del 50-60. Así que la iglesia tradicionalmente va a estar en ese sector conservador, que se va a acercar a la aristocracia y a ese sector de los campesinos refractarios que no aceptan el cambio de la sociedad. Otra idea, otra fuerza entre las ideas que está dando vuelta es esta democracia liberal, que prometió la participación a todos
y ahora tiene un problema porque permitir la participación de todos implica la clase obrera. Y la clase obrera es un problema, digamos, un aliado necesario en términos de participación política, pero también puede ser un aliado peligroso en términos de la importancia que tienen el comunismo y el socialismo como partidos en emergencia. Entonces la democracia liberal, que es una idea interesante, la idea de la participación en esta época, es un ideal por excelencia de la burguesía, tiene sus limitaciones y genera numerosos conflictos en torno a que es necesario que la clase obrera participe y que también es peligroso que lo haga. Otro cúmulo de ideas que está dando vuelta en esta época es el nacionalismo. Ese nacionalismo que está asociado originalmente a la democracia y al liberalismo, como ideas que defendió la burguesía, o sea, la participación de todos, la participación libre, o sea, la libre participación, pero también esa participación convocada a ¿quién? A la nación entera. O sea, lo que vino a reemplazar a las monarquías es la nación. O sea, el rey hablaba con el pueblo, ahora no habla con el pueblo, habla con la nación. El gobierno tiene a la nación como interlocutor. El problema es justamente que este concepto de nación, que pudo abreviar en una parte en la agresividad del imperialismo, en la promesa de la gran nación, de la gran potencia, en el humanismo de la época, que no es un humanismo de preocuparse por los demás, sino un humanismo que pone al ser humano como centro y que lo idolatra, y en ese humanismo es egocentrado, nos encontramos con que con una lógica que yo lo resumo en una frase de Rudyard Kipling, esta idea de la responsabilidad del hombre blanco. ¿Qué es la responsabilidad del hombre blanco? El hombre blanco, que es el civilizado, que es el que ha avanzado culturalmente, es occidental, por eso es blanco, tiene que acompañar a sus hermanos menores que son incapaces de gobernarse a sí mismos y acompañarlos a la civilización. O sea, el hombre blanco tiene esta cosa humanitaria, entendámoslo en términos de la época, no en los términos que nosotros tenemos. Esta cosa humanitaria de acompañar, por ejemplo, a los africanos, a los asiáticos, a los americanos en sus diferentes grados a alcanzar cierto grado de civilizatorio. Esto alimentó un conservadurismo radical, ¿sí?, que terminó incorporando ideas del racismo, ideas del antisemitismo e ideas de la xenofobia. Debemos hacer un pequeño paréntesis, porque a veces uno se podría llegar a preguntar por qué es tan importante el antisemitismo en este lugar. El éxito del capitalismo está vinculado, y no deja de estar vinculado, a sectores del judaísmo a los cuales les fue muy bien económicamente porque son culturalmente un grupo, una colectividad vinculada al comercio, igual que los árabes. Entonces, como fueron grandes comerciantes tradicionalmente, además de eso, la cultura judaica alimenta la lectura dentro de la colectividad. Son personas muy leídas y con cierta preparación intelectual. Lo que suma un conjunto interesante de prejuicios de parte de estos sectores xenófobos o racistas. Lo voy a dar en un ejemplo para que nos entendamos. Una de las personas más ricas de estas épocas es justamente judío, que es Rothschild. Pero más allá de eso, y de varios judíos enriquecidos en estas coyunturas, también podemos decir que uno de los grandes temores de la burguesía o de los sectores conservadores es el avance de personas como vinculadas al comunismo. ¿Quién fundó el comunismo? Un antiguo judío como es Karl Marx. O sea, no es judío, es un judío converso, pero para la mentalidad racista es un judío. Además de eso, habría que sumarle un sujeto como Freud, y podríamos seguir enumerando judíos de ese talante que tienen cierto grado de trascendencia y que son netamente innovadores en esa sociedad. Y la innovación en la mentalidad de un conservador, ¿sí?, es una agresión. No está bien la innovación. Todo lo que venga a cambiar en un conservador, porque justamente es un conservador, le parece algo malo para la cultura, malo para su pueblo. Entonces ese racismo contemporáneo
a esta emergencia de tanto de intelectuales como de exitosos empresarios judíos hace del antisemitismo un resultado inevitable. Entonces el socialismo tiene una serie de variantes, vamos a llamar socialismo acá de manera amplia como en el siglo XIX. Ahí vamos a incluir a comunistas, anarquistas, mutualistas, sindicalistas, incluso sectores reformistas. Todo ese movimiento social, preocupado por la cuestión social, tiene una amplitud de ideas muy grande. Sin embargo, lo que no ha podido evadir es el nacionalismo en sus propias filas. O sea, al interior de los anarquistas, de los comunistas o de los mutualistas, vamos a tener sujetos que van a reivindicar para sí, para sus naciones, cierto grado de nacionalidad, de importancia, así como cierto grado de culpabilidad cuando estalle la Primera Guerra Mundial con respecto a la otra nación. De la misma manera, tienen diferencias programáticas. Voy a dar un ejemplo. Los comunistas y los socialistas creen en la revolución y en un estado posterior, mientras que los anarquistas creen en la huelga general como método para hacer la revolución y luego de eso no la instalación de un estado. Para dar algunos ejemplos, incluso hay diferencias internas entre, lo tenemos en otro de los videos, la diferencia entre Rosa Luxemburgo y Lenin. También hay conflictos originados por la participación dentro de la democracia burguesa, o sea, aquellos sectores que creen que hay que participar, como hoy participan en la Argentina el Partido Obrero o el PTS o el Frente Izquierda, como le querramos llamar, eso que sería participación dentro de la democracia burguesa, y hay sectores abiertamente revolucionarios que consideran que es un error participar dentro de la democracia burguesa, porque por ello mismo es una democracia burguesa y no puede hacer otra cosa que ofrecernos reformas dentro de una lógica burguesa.